Hoy vamos a ver un comentario de alto valor desde un enfoque psicológico. Vamos a ver la Biblia, revisar algunos pasajes de la Biblia con una óptica desde la psicología. ¿Cómo Dios habla en la Biblia? ¿Cómo Dios piensa? Mirar, revisar algunos conceptos de la Biblia para poderlos entender, asimilar y seguir adelante. Vamos a ir al texto bíblico de Santiago 2:4, que a la letra dice: ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es decir, desde una óptica cristiana, no debemos hacer distinción entre una persona y otra, porque al hacer distinción vamos a tener que razonar eso para aprobar a unos y desaprobar a otros. Y nos estaríamos metiendo en un terreno que le corresponde a Dios. Así es que tanto usted como yo debemos evitar el hacer juicios entre una persona y otra. Debemos mirarlos a todos bajo la óptica cristiana y bajo el pensamiento cristiano. Mire usted, si hacemos distinciones entre una persona y otra, entonces venimos a ser jueces con malos pensamientos, porque nos vamos a equivocar y entonces vamos a pecar delante de Dios. El pasaje dice: si haces eso, vienes a ser jueces con malos pensamientos. Las palabras que está usando Jacobo aquí, Jacobo es el hermano del Señor, es hijo de María y de José. Jesús es hijo de María y engendrado por el Espíritu Santo. Dice Jacobo, usando la palabra jueces con malos pensamientos. La palabra jueces en griego es krites, que quiere decir un juez que está discerniendo, haciendo un juicio clarificando entre una cosa y otra. Pero un juez, y usa la palabra poneros para hablar de malos pensamientos. La palabra malo es poneros, que quiere decir perverso. También se puede traducir como perverso. Entonces, dialogismos es razonamiento o pensamiento. Entonces, un juez perverso con mal razonamiento, diríamos en nuestra traducción. Usted y yo, cualquier persona que empieza a hacer un juicio entre una persona y otra, se puede equivocar, porque el razonamiento ha sido dañado. Está la persona en maldad, en pecado delante de Dios. Y a veces nosotros decimos, esta persona es así, hacemos aseveraciones y nos podemos equivocar en esas aseveraciones. O sea, nuestro testimonio no es verdadero. Por eso el Señor dice, no os juzguéis, porque te puedes equivocar en cuestiones de la vida interna de cada persona. Así es que vamos a entrar en el pasaje. Dios dice que no hagamos razonamientos perversos poniéndonos o colocándonos en una posición de juez. Así es que vamos a ver por qué eso no está bien. Cuando hablamos de razonamiento, estamos hablando de uno de los tres ejes de la psicología, que es el razonamiento, las ideas, el conocimiento, el entendimiento, la cognición. Todas son palabras sinónimas con alguna pequeña matiz. Por ejemplo, la cognición tiene que ver con el razonamiento. Una persona que hace mal razonamiento
y da un juicio con mal razonamiento, se estará equivocando. Por eso es importante que la persona no haga juicios a la ligera. Debe tener toda la información, todo el panorama, y aún así se puede equivocar, porque nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro corazón puede estar dañado por causa de la maldad. Entonces vamos a emitir juicios equivocados, no piadosos. Dios quiere que seamos piadosos. Muy bien, entonces vamos a citar un pasaje. Primero, para hacer una distinción de lo que es el pensamiento humano y de lo que es el pensamiento divino. El pensamiento humano está dañado por el pecado, por la maldad, porque el hombre moralmente se ha corrompido y no piensa correctamente, no piensa con justicia, no piensa con santidad. Está dañado por el contexto social, está limitado. Aunque el pensamiento fuere puro, está muy limitado. Está muy pequeño, pues. No tiene el conocimiento completo de las cosas. Por eso los razonamientos humanos no pueden llegar a conocer a Dios, por esa limitación humana. Mire usted, Isaías 55:9 nos dicen: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo vamos a ilustrar de esa manera. Hasta aquí llega el límite del conocimiento humano. Está pequeñito. En cambio, el conocimiento de Dios es infinito, completo, grande. Dios todo lo sabe, todo lo entiende. Es una sabiduría completa que no tiene límite, y su poder también, omnisciente y omnipotente. Entonces, Dios ha declarado en Isaías 55:9 que sus caminos son más altos que el camino del mejor hombre sobre la tierra. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por eso, el razonamiento humano nunca llegará a conocer a Dios. No es el camino por el cual conocer a Dios. A Dios se le llega a conocer por la fe, no por el razonamiento humano. Porque el razonamiento humano está muy abajo, muy limitado, y no logra entender las maravillas del gran conocimiento y poder de Dios. Entonces, vamos a hacer una distinción entre lo que es el razonamiento humano, el entendimiento, las ideas, el conocimiento, y todo el concepto humano está limitado, muy limitado. En cambio, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría de Dios es muy grande. Por eso es importante que nosotros entonces nos acerquemos a Dios para entender a Dios. Y si una persona va a juzgar, que sea con el pensamiento de Dios, porque así podrá mirar mucho más. Como el pensamiento de Dios es más alto que nuestros pensamientos, será necesario, para acercarnos a la verdad absoluta, la verdad es Dios, la verdad está con Él, entonces podremos nosotros, con la palabra de Dios, hacer un juicio cercano a la verdad que es Jesucristo y a la realidad que es Dios. Por eso es importante leer las Escrituras y entonces poder nosotros, digamos, darnos a entender y comprender cuál es nuestra condición bajo la óptica de las Sagradas Escrituras. Y también ver la conducta de otra persona bajo las ópticas de las Sagradas Escrituras. Ahora,
desde el pensamiento humano no podremos. Desde el punto de vista psicológico humano estará muy limitado. Pero si usamos esta palabra psicología, vamos a decirle el entendimiento, el razonamiento, el concepto, la palabra de Dios sí es amplia, grande y autoridad para nuestra vida. Piensa entonces bajo el concepto del pensamiento de Dios para acercarte a la realidad y tener una idea más completa de lo que Dios quiere, de lo que Dios es y de cómo nos habla para nuestro comportamiento humano. Los procesos mentales están afectados de alguna manera o de otra manera por nuestra condición humana. Así es que vamos a hablar de definición. Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que trae a la realidad a la persona por medio de una actividad intelectual. Por eso, puede decirse que el pensamiento o los pensamientos son productos elaborados de la mente que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones o bien por la imaginación. Así es que si esos son procesos internos y esa parte interna nuestra del alma está dañada, está sucia, entonces el juicio, el razonamiento que hagamos puede estar también sucio y puede estar muy limitado, muy empequeñecido. Así es que con esta definición estamos hablando de esos procesos mentales humanos. Entonces nos acercamos a los procesos, vamos a llamarle mentales, así entre comillas, mentales divinos. Nos vamos a acercar a ellos para tener un panorama mucho más amplio y una mejor realidad. El propósito de hablarles de esto es para motivar a las personas a que rechacen los malos pensamientos. Vamos a entrar en ese punto de rechazar los malos pensamientos, porque hay dos tipos de pensamientos, buenos y malos. Hoy vamos a hablar de los malos. ¿Cómo estos pueden dañar a nuestra relación con Dios? Mateo 15:19 dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? ¿De dónde se originan los malos pensamientos? Del corazón. Y esa es una parte interna. El corazón, el cerebro están en completa armonía y producen los malos pensamientos en el ser humano. Ahí está el origen de los malos pensamientos. Dios no quiere que tengamos malos pensamientos. Así es que también nos va a decir Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso y del corazón salen los malos pensamientos. Entonces el corazón no es un factor confiable para que el hombre pueda tener buenos pensamientos. Algunas personas que dan consejería sobre algunas cosas, sobre todo emotivas, emocionales, como el amor, dicen, ¿qué dice tu corazón? Así dicen. Este concepto es totalmente humano. Dios nos está diciendo en la persona de Jesucristo que ahí salen los malos pensamientos y que es engañoso, dice el profeta Jeremías. Entonces debemos tener cuidado. ¿En dónde nos vamos a basar para saber si tenemos buenos o malos pensamientos? En las Sagradas Escrituras, siendo que las Sagradas Escrituras es el pensamiento de Dios. Entonces tenemos que ajustarnos todos a esos pensamientos divinos y dejar que nuestra conducta tenga como autoridad la palabra de Dios.